Fíjese usted que la diabetes es un padecimiento crónico que afecta a millones de personas en todo el mundo y que aparece cuando el páncreas no produce suficiente insulina o cuando el organismo no la utiliza eficazmente. Y ya sabe usted, entre los síntomas que presenta la diabetes está el aumento de sed, orinar más de lo habitual, cansancio y pérdida de peso, heridas que tardan en cerrar, aparición frecuente de hongos, además de la visión borrosa, náuseas o vómito, deseos de comer en grandes cantidades y coloración negruzca en cuello y codos. Por ello entonces es importante que quienes están ya con este padecimiento o quienes todavía no lo tienen y esperamos que lo tengan, pero en una fase preventiva, pues hay que tomar como que pues eso, ¿no? Entrar en una forma de cuidado. Y para ello está en la línea telefónica y le agradecemos como siempre. Hacemos este enlace hasta la capital de la República con el doctor Manuel Lavariega Sarachaga sobre estos 10 puntos para cuidar la diabetes. Doctor, ¿cómo está? Gusto en saludarle. Buenas tardes. ¿Cómo les va? Muy buena tarde. El gusto es mío estar aquí con ustedes esta tarde. Pues gusto en saludarle porque la verdad es que este tema es uno de los más importantes hoy en día porque afecta a millones de personas, decíamos, pero sobre todo porque algunas de las consecuencias es la ceguera, la insuficiencia renal, el infarto al miocardio, un accidente cerebrovascular y la amputación de los miembros inferiores. Sí, y justo eso es lo que no queremos que pase, pero lamentablemente las personas a veces no le dan la importancia correspondiente o no controlamos la glucosa de manera suficiente, vamos a decirlo así, y bueno, el tiempo no perdona, las complicaciones tampoco, y aparecen después de algunos años del diagnóstico con este descontrol. Así que vale la pena tomar en cuenta estos 10 puntos que les voy a comentar, porque créanme que son oro molido para poder tener una buena calidad de vida, pero sobre todo para poder disminuir el riesgo de complicaciones. Claro, y entonces tendríamos que tomar en cuenta varios puntos y esa es la invitación que usted va a hacer a todo el público que nos está escuchando en el sur de Veracruz, en el poniente de Campeche, en el norte del estado de Chiapas y en los 17 municipios del estado de Tabasco. Correcto, les voy a decir, si ustedes me permiten, estos 10 puntos con una breve explicación y si ustedes gustan, comentamos después de estos 10 puntos todas las dudas y todos los comentarios. Bueno, entonces comenzaríamos, doctor. Claro, vamos entonces el primero. Sí. Siempre los pacientes que tienen diagnóstico de diabetes deben de conocer sus niveles de glucosa en sangre, es decir, sus niveles de azúcar, ya que es fundamental que midan regularmente los niveles de glucosa para ajustar la dosis del medicamento y, sobre todo, como les comentaba, prevenir complicaciones. Y aquí vale la pena poner un paréntesis, el valor normal de la glucosa en las personas debe de ser de menos de 180 miligramos por decilitro 2 horas después de los alimentos, idealmente en menos de 140, pero vamos a decir, si está entre esos dos rangos, está controlada. Entonces es importante que tengan en cuenta este número. El segundo punto es realizar actividad física regular, ya que el ejercicio ayuda a mejorar la sensibilidad a la insulina y controlar los niveles de azúcar en sangre. Siempre es importante consultar al profesional de la salud antes de iniciar cualquier actividad, porque hay personas que hacen actividad y piensan que es la mejor y esto puede llegar a generarle riesgo para que sus articulaciones se inflamen. Entonces siempre debe de existir una prescripción del ejercicio. El tercer punto es llevar una alimentación saludable. No quiere decir que los pacientes solo se alimenten de lechuga y de zanahoria, no. Es importante mencionar que deben de llevar una dieta equilibrada con porciones controladas de carbohidratos, de grasas y de proteínas. Esto puede ayudar a controlar los niveles de glucosa de manera muy importante. El cuarto punto es que no se salten las comidas, sobre todo ahora que están las dietas, estas famosas keto o los ayunos intermitentes. Eso no es correcto en los pacientes diabéticos, ya que saltarse las comidas puede provocar que los niveles de glucosa bajen en demasía y eso llevará a generar complicaciones. El quinto punto es el control del consumo de alcohol, ya que el alcohol puede afectar los niveles de glucosa en sangre, por eso es importante siempre consumirlo con moderación y siempre que sea relacionado o junto a las comidas. El sexto punto,
aprender a reconocer los síntomas de hipoglucemia, es decir, de la baja de la glucosa en sangre. Regularmente estos síntomas pueden llevar consigo síntomas como sudoración, mareo, confusión y debilidad. Así que vale la pena tener en cuenta estos síntomas para poder identificar esta baja de glucosa en sangre. El séptimo punto, y esto a veces lo obviamos, pero es importantísimo mantener una buena higiene dental, ya que las personas con diabetes tienen un mayor riesgo de padecer enfermedades de las encías y de los dientes, y esto también puede llegar a generar algunas complicaciones, incluso pérdida de piezas dentales. El octavo punto, controlar la presión arterial y el colesterol, ya que, sabemos que la diabetes aumenta el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares, por eso es muy importante mantener bajo control tanto la presión arterial como nuestros niveles de grasas en sangre. El noveno punto, no fumar, ya que fumar aumenta el riesgo de complicaciones en personas con diabetes y también puede generar un aumento del riesgo cardiovascular, de alteraciones de la sensibilidad en las extremidades y también de alteraciones de los vasos sanguíneos en los ojos. Y finalmente, pues siempre tener en cuenta el que puedan acudir regularmente a su médico para poder realizar los controles periódicos, seguir las recomendaciones, mantener bajo control la glucosa y sobre todo pues, tener una calidad de vida suficiente que les permita tener todos sus días de manera normal. Así que son los dos puntos que tenemos. Oiga, doctor, yo quisiera detenerme en algunos puntos, pero quizás quisiera agregarle el siguiente, el poder encontrar maneras de relajarse, porque las personas que tienen diabetes mellitus, vaya que se enojan y por nada, a veces por pequeñeces. Sí, y el estrés es un tema que también puede llegar a subir la glucosa. De hecho, hace unos días, si todos los radioescuchas, los invito a que me sigan en mis redes sociales, ahí pusimos un posteo justo de cómo el estrés aumenta los niveles de las hormonas como la adrenalina y el cortisol, que son hormonas que generan aumento de la glucosa en situaciones de estrés. Oiga, doctor, otra de las que me llama la atención es el que hay personas que quieren hacer pues 1 o 2 comidas al día y me parece que esto es grave, complicado en el sentido de que deben de hacer sus 3 comidas al día normal. Y ya usted daba algunas razones. Y otra es que haga de cuenta que quieren comer proteína en la mañana, proteína al mediodía y proteína en la tarde-noche, es decir, comer, por ejemplo, carne en la mañana, carne al mediodía y carne en la noche. Sí, y vale la pena pues que tengan este balanceo, vamos a decirlo así, de las comidas o este equilibrio de las comidas y sobre todo de las porciones, porque esto, créanme, es una de las claves para el control de la glucosa. Yo siempre les digo aquí a mis pacientes, yo le puedo poner la farmacia en la espalda al paciente para controlar su glucosa, pero si no lleva una dieta no va a haber manera de generar este control. Doctor, a mí la que me llamó bastante la atención, porque tengo que admitir, nunca la había escuchado, era la del cuidado dental para la gente que sufre de diabetes. Esto pues yo creo que puede aplicar simplemente supongo yo que es para el control de las encías, las infecciones, el lavarse de los dientes tal vez 2, 3 veces al día, acudir con un dentista pues regularmente, pero esa me llamó bastante la atención, doctor. Sí, a veces lo veamos como les comentaba y no le damos justo pues este seguimiento correspondiente, así que vale mucho la pena de verdad el que los pacientes tengan este seguimiento con el odontólogo, porque las enfermedades periodontales son muy frecuentes en los diabéticos. Y yo insisto en las comidas, estos ayunos prolongados, no, es que no me pasa, es que no quiero, no deseo la fruta o la verdura y vaya cómo le pega al organismo. Sí, y créanme que tiene una consecuencia importante, así que vale mucho la pena. De hecho, se sugiere que los diabéticos no pasen más de 8 horas sin consumir alimento, obviamente respetando las horas de sueño nocturnas, pero que tengan por lo menos pues este hábito de tener su desayuno, una colación, su comida, una colación y la cena. Oiga, yo tengo varios conocidos que son diabéticos o diabéticas y sin la Coca-Cola no pueden vivir. Dicen que les hace muy bien y que cuando menos una chiquita se tienen que tomar diariamente. No, eso es pésimo. Realmente el paciente con diabetes no debe de tomar refrescos,
debe de evitar a toda costa también el consumo de jugos, porque recordemos, por ejemplo, que para obtener un vaso de jugo de fruta, pensemos en un vaso de un jugo de naranja, exprimimos entre 8 y 10 naranjas para poder tener un vaso. Entonces, pues ahí estamos consumiendo una gran cantidad de carbohidratos. Y también algo importantísimo, eliminar de nuestra vida el consumo de pan dulce y de todos estos alimentos que venden embolsados en las tienditas de la esquina que tienen grasas saturadas y excesos de carbohidratos. Doctor, muy buen consejo. Ahorita que lo mencionaba Roberto Carrera, que tiene pues conocidos que no pueden dejar de tomar la Coca-Cola, incluso con diabetes. Yo tengo conocidos que igual tienen diabetes, pero no dejan de beber otro tipo de bebidas alcohólicas, doctor. El consumo de alcohol con moderación en general no nos va a condicionar alguna complicación o alguna condición pues que nos genere riesgo. Pero el tema es que no beben regularmente los pacientes con moderación, y también hay algunas bebidas, como por ejemplo el vino tinto, que puede llegar a aumentar los niveles de glucosa en sangre. Por eso se sugiere que los pacientes en las comidas pues tal vez beban idealmente bebidas alcohólicas destiladas, como puede ser el whisky, el coñac, el tequila, el mezcal, pero con moderación. O sea, con moderación me refiero a 2 tragos nada más. O sea, dos Y yo que pensaba cosas. que el vino pues era el más saludable, mi doctor. El vino es saludable, pero igual no más de 2 copas en la comida. Doctor, el que sí está prohibido es el cigarro, ¿verdad? Nos lo comentaba en estos 10 puntos. El cigarro es una de las drogas más dañinas, entonces pues no hay ninguna ventaja de fumar, no hay ninguna ventaja de este hábito, y siempre la recomendación va a ser eliminar este hábito nocivo de nuestra vida. Oiga, doctor, Manuel Bariga Sarachaga, dígame usted, ¿cada cuánto tiempo las personas que tengan diabetes mellitus tienen que hacerse un chequeo médico? Esta es una gran pregunta y creo que vale la pena. En términos generales, un paciente está controlado, puede acudir 2 veces al año con su médico. Sin embargo, en este proceso de poder controlar estos niveles y sobre todo de hacer ya un control integral, en ocasiones los pacientes se tienen que citar con mayor frecuencia, pero si se logra este control, pues solo con 2 veces al año es suficiente. Perdón, abusando de usted, doctor Manuel Bariga, aquí en el estado de Tabasco ya sabe usted que hace un calor bastante fuerte y le pega mucho a las personas que han pasado por un infarto o porque tienen presión arterial alta o que tienen justamente diabetes mellitus y salir al sol les pega bastante fuerte, y es que en verdad los golpes de calor han estado presentes en el estado de Tabasco, que ya llevamos, me parece que entre 11 y 12 muertes producto de este tipo de clima que prevalece en nuestra entidad. Sí, y creo que, en algún momento hace un par de intervenciones, si no mal lo recuerdo, hablábamos de este tema y se sugiere que los pacientes no se expongan cuando el sol es más intenso, entre el mediodía y las 4 de la tarde, y si lo hacen, pues que lo hagan con la protección correspondiente, con su bloqueador suficiente y sobre todo también que utilicen prendas que eviten la exposición al rayo del sol de manera directa. Uh-huh. Por eso es fundamental que también tengamos cuidado en esta posibilidad de exposición a la radiación solar. Claro, lo que sí no pueden dejar de un lado es estarse midiendo la glucosa y la presión todos los días, y me parece que ahora acá en Tabasco pues me parecería que en varias diseminados en las 24 horas del día para saber cómo está el cuerpo, ¿no? Correcto, por eso es importantísimo pues hacer este seguimiento. Les cuento los 5 pilares estratégicos para el control de cualquier enfermedad crónica, y estos tienen que ser la dieta equilibrada, el ejercicio, la actividad física, el uso del medicamento, el conocimiento de la enfermedad, y uno de ellos también, que es el 5º punto, pero no por ser el 5º deja de ser importante, es el automonitoreo, es decir, estar revisándonos en casa cómo están nuestros niveles de presión, de glucosa en sangre. Hoy existen en cualquier farmacia estos dispositivos accesibles para que los pacientes puedan hacer este automonitoreo en casa y estar pendientes de que pues no suba la presión, no suba la glucosa. Si
llegara a suceder, pues consultar de inmediato a su médico. Doctor, qué temazo, muchas gracias, la verdad que se lo agradecemos y mucha gente aún más en Chiapas, en Veracruz, en Campeche y en el estado de Tabasco y en el mundo, a través de las plataformas, muchos estarán retomando estos apuntes que hoy nos ha compartido usted. Muchas gracias, doctor, le enviamos un abrazo fraterno hasta la capital de la República. Al contrario, el agradecido soy yo por la oportunidad y sobre todo espero que pues las personas que nos escucharon tomen en cuenta estas recomendaciones para cuidar su salud.